Pues tú mismo cuando quieras empezamos. Vamos a empezar. Muy bien. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Román, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes, Jesús, Antonio. Jesús. Jesús es profesor de filosofía, catedrático en la Autónoma de Barcelona, especialista en Heidegger. Nació en Hamburgo en 1964 y ha sido profesor invitado también en muchas universidades, en Münster, en Milán, en Padua, en Torino. Traductor de muchas obras de Heidegger. Tiene un manual, no voy a extenderme, luego en la página web lo veremos todo, pero tiene un manual de ya clásico para entender ser y tiempo y, y muchos libros sobre todo, por ejemplo, este mismo de Heidegger sobre la genealogía, la Mm. pregunta del ser, que recomiendo, que es fundamental porque Y es uno yo, de sus es un libro primeros estudios. magnífico. Sí, es un libro Gracias. magnífico porque aquí siempre me llama la atención del origen de la diferencia ontológica, ¿no? Del ser y Mm. cómo confirma él el origen es religioso, ¿no? Es religioso, ¿no? La diferencia ontológica, ¿no? En Heidegger. Podemos empezar por ahí, ¿no? Y luego una pregunta que me ha dicho un amigo que te haga, no se me olvide, Antonio Lastra, es ¿qué entiende por filosofía? Tú personalmente, y no solamente Foucault o Heidegger, sino ¿qué entiendes tú por filosofía? ¿Qué es ser filósofo? ¿Qué es que Mm. porque está claro que profesor de filosofía es una cosa, pero filósofo es algo distinto, mayor o menor, no sé, o científico no lo es. Pero bueno, ya te he hecho dos preguntas así Vale, de demasiado. acuerdo, pues nada, pues Venga. de entrada muchas gracias por la invitación y la presentación. Yo cuando me presentan con el trasfondo heideggeriano un poco me asusto. Oye, bueno, uno ha hecho trabajo de Heidegger o notas a pie al trabajo de Heidegger, pero también he hecho un par de cosas más al margen. Luego es una visión un poco restringida de lo que uno puede hacer en su actividad filosófica y académica. Y como sabéis, y no quiero abrir el melón todavía, porque acabamos de empezar, digamos que la figura de Heidegger en los últimos 5 o 6 años está pasando por un momento, digamos, Sí, académica y mediáticamente difícil. También creo que los péndulos de la historia pondrán a Heidegger en el lugar que le corresponde en la historia de la filosofía. Va a ser un autor ineludible. Pasará a la polémica, saldrán nuevas cartas, pero de aquí a 10, 15 años Heidegger será, como ya lo es, un clásico reconocido por la historia de la filosofía con sus admiradores y detractores. Por lo tanto, eso conecta también bastante como yo he ido concibiendo la filosofía. Yo siempre me he considerado, hasta recientemente, básicamente un estudioso de la obra, textos y problemas de algunos grandes filósofos. Yo me considero más un historiador que un filósofo, per se. Siempre la palabra filósofo a mí se me ha hecho un poco grande. Sobre todo cuando me comparo con algunos filósofos o pensadores que pues, han influido en tu formación académica e intelectual. Entonces, yo en una primera fase, supongo muy marcada por mi trayectoria y formación germánica, pues hacía un trabajo histórico filológico, la típica filosofía académica del siglo XX, muy alemana y muy italiana, por cierto. Texto, rigor filológico, conocimiento de los textos, con cierto grado de erudición y microespecialización y conocimiento de los campos de discusión. Y digamos que hasta los últimos 10 15 años me he movido en esa estela, esa comprensión de la filosofía, pues como un historiador más que hace pequeñas aportaciones desde el trabajo documental, archivístico y con sus publicaciones para hacer comprensible a ciertos autores. Y poco a poco la propia filosofía de la academia también ha ido cambiando de paradigma. Digamos, esta especie de filosofía académica muy en boga en España, empezando con Ortega y Gasset, que tenemos ahí detrás, los Zubiri, sí, Julián Marías, y luego los catedráticos de los años 80, que eran profesores eminentemente eruditos y grandes especialistas, y algunos filósofos porque dicen algo interesante, digamos, por la influencia ni positiva ni negativa, la influencia de los últimos 25 años de lo que sería filosofía anglosajona se ha ido produciendo un desplazamiento que, si yo al principio vi con reticencias, empiezo a verle el valor, que es la pregunta que el americano te hace cuando vas a un congreso, has sacado tu exposición y siempre te dice, "What's the point? What's your topic?" Y señores, dejémonos de las reconstrucciones eruditas, que la época de Internet y de los PDFs disponibles y de ChatGPT ya no tiene tanto sentido hacer una filosofía de corte académico erudita, necesaria
cuando no había traducciones, no había acceso a los archivos, no había acceso a los originales. Y en los años 80 no había PDFs online. Yo tenía aquí las bibliotecas y librerías de Friburgo, de Berlín y Hamburgo a ver los archivos, los originales para consultarlos. Entonces, era un trabajo de erudición que luego tú hacías difusión en tu academia. Hoy en día eso ya no es necesario. Tiene que haber microespecialistas que fijen los textos, que editen los textos, que luego se utilicen. Pero ese trabajo de microespecialista yo creo que ya no es la principal función de la filosofía en el aula. La filosofía en el aula, como diría muy bien Foucault, para citar un autor que me interesa, es hacer ontología del presente. Es decir, un poco el filósofo, y no es el único, porque no quiero circunscribirlo, el filósofo, el científico social, el intelectual, de alguna manera tiene que tener cierta sensibilidad hacia los problemas de su momento, de su presente. Pues el tema climático, el tema de género, el tema de solidaridad, el tema de la identidad colectiva, el término de la, digamos, desmitificación creciente del mundo, el problema del individualismo, el tema de la verdad, el tema de la existencia, que son más o menos temas clásicos, con los temas más contemporáneos. Y ahí, pues bueno, imagino que cada autor, filósofo, pensador, pues bueno, opta por unos temas que le interesan más filosófica y personalmente, en detrimento de otros. Y luego, obviamente, todo profesor de filosofía, todo pensador tiene sus propios sesgos sociológicos, religiosos, políticos y económicos. Entonces, yo me muevo un poco en esa órbita en la que, pues con mi bagaje heideggeriano, Foucaultiano y un poco de escuelas helenísticas, pues ha ido emergiendo casi sin darme cuenta un problema central, clásico del siglo XXI, que es el problema del cuidado. Es tenemos conciencia todos clara, indistintamente de nuestras preferencias ideológicas, de que hay un problema climático, de que hay un problema de sostenibilidad de un cierto modelo productivo, que los recursos materiales a medio plazo desaparecen y tienen que ser sustituidos por otros, lo que cambiará el modelo de vida. Está claro que la era de Internet o de la cultura digital, que ha aportado pues, una democratización del conocimiento, por otro lado, lleva la consecuencia no deseada de un creciente individualismo y desconexión o de anomia colectiva. Son problemas que cualquier sociólogo, antropólogo o filósofo de la religión reconoce sin ningún tipo de problema. Está el problema de los grupos vulnerables, el grupo de la gente de la tercera edad, hacia cual nosotros vamos y nos quedan 20 o 30 años de vivir en una nebulosa entre los 65 y los 90, que el que no tenga recursos es un grupo vulnerable. Está el grupo de refugiados, está el grupo de distribución de la riqueza. Todos son problemas contemporáneos en los que yo he encontrado que el concepto de cuidado es un concepto transversal, un concepto que se puede aplicar como herramienta de análisis para ver cómo se pueden abordar estos diferentes problemas. Y con esto acabo antes de que me hagáis la siguiente pregunta. Y eso me lleva a una concepción de la filosofía, si Foucaultiano o heideggeriano, como queráis llamarlo. Lo que dicen los americanos, filosofía al final te proporciona cierta capacidad crítica reflexiva y principalmente, por utilizar un anglicismo, te proporciona un toolbox, una caja de herramientas conceptuales y teóricas, pues para ver la realidad con cierto filtro teórico, poder utilizar cierto tipo de bagaje conceptual para poder articular la realidad en la que vivimos y ofrecerle un tipo de análisis lo más exhaustivo posible. Entonces yo estoy en esta fase, un poco, en ver cómo el concepto de cuidado, que lo puedo aplicar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista feminista, cómo el concepto de cuidado sirve como elemento vertebrador, ¿no? Para, como mínimo, ver de qué modo podemos afrontar estos diferentes problemas. Que esto es muy heideggeriano y a veces la gente se le escapa. Yo hoy noto, pasado el tiempo, cuando empecé a estudiar Heidegger en una consciente, realmente lo que a mí más me interesa es analizar los diferentes modos en los que se manifiesta un fenómeno, para hablar en términos fenomenológicos, ¿no? Es decir, la fenomenología básicamente estudia los modos de donación de las vivencias a la conciencia. La hermenéutica fenomenológica de Heidegger intenta comprender los modos de existencia del individuo en la realidad. Por tanto, lo que trata es básicamente un análisis de corte ontológico y modal. Y las respuestas concretas lo tienen que dar las diferentes disciplinas especializadas. Yo siempre estoy en el plano que diría Heidegger ontológico, formal, previo, y luego vendrían las
posibles respuestas concretas, o como le diría Heidegger, concretizaciones ónticas que se pueden dar a un problema ontológico. Y puede ser una solución de corte político, de corte religioso, de corte económico, de corte lingüístico, como tú quieras llamarlo. Yo en esa parte de lo que sería filosofía aplicada, yo estoy bastante alejado. Yo estoy más todavía en el ámbito un poco más teórico. Y reconozco que ahí, pues bueno, pues mi formación Foucaultiana, heideggeriana, pues marca un poco el modo como concibo, afronto y trabajo en la filosofía. Bien. Lo dejo de momento así, para arrancar por ahí. Bueno, Román, Oye, pues, Román no le he hecho alguna presentación, pero todos los conocéis, ¿no? Tiene una tesis sobre la República de Weimar, el mundo del trabajo, y puede también apoyar lo de Heidegger y todo el origen, ¿no? Cómo surge ser y tiempo. Ujú. Bien, tengo pues yo, sí. Gracias, Antonio. Sí, y un gran interés personal en Heidegger, pero me ha parecido interesantísima tu introducción. Jesús, yo querría, si acaso, preguntarte algo que has indicado al final, ¿no? Que tu aproximación teórica, ¿no? Menos de filosofía práctica, pero te iba a preguntar por la metodología, ¿no? Que diferencia ese acercamiento a esa problemática en la que te centras de otras formas de estudiarlo. Te has referido, hay otras maneras, ¿no? Pues el método científico de las ciencias, de la física o de la química, ¿no? Pues todo el mundo entiende un poco mejor esa metodología, ¿no? Y de la filosofía se sigue discutiendo, has hecho eso, pero ese refinamiento, ese toolbox, esa capacidad analítica, ¿cuáles son, qué tipo de formación, qué tipo de herramientas útiles? Has hablado de la fenomenología, o sea, ¿cuáles son esas herramientas que necesita un filósofo para que ese acercamiento pues tenga interés o pueda fructificar de alguna manera? Bueno, como sabéis los que sois del ámbito de la filosofía, os acercáis, digamos, hay diferentes, lo que se llaman métodos filosóficos. Uno es la metodología de corte más hermenéutico, de corte interpretativo, con las diferentes corrientes y expresiones postmodernas que ese método hermenéutico adquirió, que creo que por fortuna está quedando de lado. Postmodernismo fue esta moda que nos tocó vivir a todos. Pero cuando todo vale y toda interpretación es válida, no hay criterios de verdad, pues hemos visto esta especie de diseminación y posverdades en las que nos movemos. Yo creo que el método hermenéutico se ha extendido en exceso, perdiendo un poco el rigor a los datos y a las evidencias. Y ya sé que cualquier persona que estuviera en la aula me replicaría, es que los datos también son fruto de una interpretación previa, por lo tanto son parte de un sesgo interpretativo, que es la típica recurso al infinito que el relativista siempre aplica para decir que no hay datos y que solo hay interpretaciones. Entonces, Nietzsche y el posmodernismo están muy bien como actitud estética o como crítica cultural, pero lo siento, a final del mes hay ciertos datos que uno no puede eludir. Hay datos de paro, hay datos de pobreza, hay datos de inflación, hay datos de precios de la vivienda, hay síntomas de anomia, hay claros problemas de que la juventud está pasando por una especie de problemas psicológicos graves que están muy bien detectados. Y frente a eso, las interpretaciones por modernas me parecen muy bonitas, pero tienes que ir un poco al dato y un poco a la evidencia fenomenológica para poder empezar a analizar con cierto rigor aquellas evidencias, ofrecer interpretaciones lo más plausibles y coherentes posibles. Yo estoy más en esa segunda fase. Y para completar el currículum, como todavía el currículum es parte de tu vida y mi vida está evolucionando y está constantemente al solo nivel personal, sino intelectual, yo ahora acabo de finalizar un máster en economía. Para que veas tú qué pequeño es el mundo, ¿no? Sobre todo de economía austriaca. Entonces ya puedes imaginar cuáles son mis lectores o mis autores de interlocución últimamente, pues desde Menger, Hayek y Mises. Y ya no hablo de Rothbard porque es un poco el enfant terrible, ¿no? Entonces yo creo bastante en el idealismo metodológico de la escuela de austriaca, me parece muy, muy instructiva. Pues aquí Nos pongo reímos. pongo mis cartas sobre la mesa, evidentemente. Jesús, nos reímos porque Antonio y yo desde hace muchos años hemos tenido unos acercamientos Sí, muy estrechos con la escuela austríaca hasta el punto sí. que tuvimos de invitado a Hans Hermann Hoppe con Ahí va, nosotros. sí, La hombre. traducción la hizo Román en directo. Ah, no lo sabía, Sí, vale, sí, vale. pues Qué una pequeño es el semana. mundo.
Sería el año, produciendo... hace 20 años justo, creo, Sí, hace sí, 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 ahora, sí, sí. 20 años. Y De hecho, desde mira, entonces... lo tengo por aquí. La semana pasada vi leer Ciencias Sociales y Economía de Jope, ¿no? Era un divertimento, Bueno, ¿no? bueno, qué bueno, qué Entonces, bueno, bueno, bueno. digamos que y tiene su que, así os lo explico, así entendéis un poco. Puede sonar extemporáneo que de repente aparezca la escuela austríaca después de hablar de Heidegger y Foucault. Claro, tengo que explicarlo la genealogía que me ha llevado a. Entonces, yo parto de Por Ser y favor. Tiempo y Heidegger, me doy cuenta en cierto momento, esto Popper lo explica muy bien, contexto de descubrimiento y contexto de justificación, digo, después de 15 años de hacer Heidegger, me doy cuenta, leyendo Foucault, ostras, el concepto fundamental de Ser y Tiempo es el cuidado. Temporalidad, facticidad, el ser, pero en el fondo todo pivota en torno a las diferentes formas de comportamiento práctico que el individuo establece con la realidad en la que vive, ¿no? Cuidado, las diferentes formas de cuidado. Y eso Foucault un poco me llamó la atención y es cuando escribí la guía de lectura, que no hace falta hacer aquí Sí, un poco sí. autobombo del libro que todos conocéis, y digamos que fue una especie de segunda navegación en Heidegger. Es decir, ya no es leer Heidegger como lector ortodoxo que sigue la bibliografía y con cierta capacidad, digamos, didáctica de explicarlo sin jerga heideggeriana, pero un trabajo bastante ortodoxo, pero dándole un filtro interpretativo propio. Entonces, ahí nació un poco la preocupación por el cuidado. Evidentemente, la evolución académica, dices, bueno, más allá de Heidegger y de Foucault, y de Hadot, y de Nussbaum, y de las escuelas helenísticas, donde la cura está siempre presente, ¿no? En lectura muy hermenéutica del sujeto de Foucault, hago todo el recorrido histórico. Y de, bueno, estamos en el año 23-24. ¿El cuidado sirve o no sirve? Pues sí que exhibe. Hay todo un conjunto que es Ethics of Care, éticas del cuidado, que tienen, digamos, eso podemos hacer una conferencia aparte, tiene un primer origen de corte feminista en los años 80, esto no falta reconstruirlo, no maternidad, cuidado, cuidados maternales, hogar, unidad doméstica, el cuidado parece ser una propiedad en principio femenina, muy vinculada a sus actividades procreativas y de cuidado de los jóvenes, de los ancianos y de los enfermos en el ámbito de la unidad doméstica, lectura de los años 80. Evidentemente, ese concepto de cuidado se amplía después. El cuidado puede ser un concepto que no solo afecta al cuidado de familiares o del entorno doméstico, se puede ampliarse casi a cualquier campo que aplica mi relación con el mundo, de lo orgánico y de lo inorgánico. Entonces, Joan Toronto y Virginia Held, por poneros dos autoras, dicen se puede extrapolar el concepto de cuidado a otros ámbitos. Pues el ámbito sanitario, el ámbito de la tercera edad, el ámbito de la ecología, el ámbito de los animales, el ámbito de mi relación con la naturaleza, el ámbito del autocuidado, cuidado de sí, que es el que a mí me interesa desde el punto de vista existencial, y evidentemente una cosa que me empezó a interesar, el ámbito del cuidado de la empresa, que también hay una literatura realmente sorprendente. Y leyendo estas autoras, coincide en que sus, digamos, propuestas ético-políticas con cierta, digamos, crítica pertinaz a esa cosa nebulosa que se llama neoliberalismo y capitalismo. Este siempre son los dos enemigos a atacar, pero sin definir la fisonomía de qué se entiende por neoliberalismo y qué se entiende por capitalismo. Eso se da por hecho que es el origen del mal, de esta desigualdad social en la que vivimos, que coincide con mi lectura intensa de Foucault, sobre todo del Foucault del nacimiento de la vía política, citado por todas las feministas y todos los estudiosos así críticos con el capitalismo, ese concepto precioso que me encanta, que es el de la gubernamentalidad neoliberal, texto muy conocido de la hermenéutica sujeto de Foucault, ¿no? Que según Foucault vendría a decir, no, el tipo de racionalidad que hace que aceptemos ciertas normas por verdaderas y las reproduzcamos, es que en el fondo hay un paradigma neoliberal que impregna a toda la subjetividad, o que marca o determina toda la subjetividad. Es decir, actuamos como homos económicos. Lectura muy clásica de Foucault. Otro día lo discutiremos. La literatura Foucaultiana discute mucho si Foucault era pro-neoliberal o antiliberal. Hay textos de Foucault que son muy próximos a Gary Becker y a la escuela austriaca. Y esto a los Foucaultianos de izquierda, digamos que les irrita mucho, evidentemente, porque les desmonta el Foucault del poder. Y entonces, indagando por capital humano, indagando por la gubernamentalidad neoliberal, me metí un poquito en cuestiones de neoliberalismo y un poquito de cuestiones de economía capitalistas. Y es que digo, con Foucault digo, me falta el fundamento económico y me faltan las lecturas económicas para poder de alguna manera comprender mejor cómo se pueden aplicar eficazmente
ciertas propuestas éticas del cuidado que sobre el papel pueden sonar muy bien: justicia social, redistribución, equidad, eliminar las diferencias enormes salariales, etc., etc. Y me di cuenta que cuando empecé a hacer el máster y avanzando en mis lecturas, de que la lectura que se hace de la economía neoliberal es una economía absoluta, una lectura absolutamente sesgada. Se ha construido una especie de muñeco de paja contra el cual lanzas todos los problemas para justificar ciertas políticas que siempre acaban siendo de intervención pública y estatal. Y ahí me viene la vena libertaria que no falta discutir, que he ido descubriendo en estos últimos 2 años. Yo no sabía que era un libertario de potencia, ¿no? Como planteamiento filosófico me parece muy sugestivo. Otra cosa son todas las concesiones que tienes que hacer al sistema para que funcione. Pero como veis, ya nos vamos a otro ámbito de discusión diferente. Entonces, bueno, es una propia evolución intelectual interna que un problema que me sugiere, me parece muy interesante reflexionar sobre él. Tengo cierto bagaje o, digamos, herramientas conceptuales para poder articular qué significa el cuidado, pero cuando lo quiero llevar a cierto tipo de práctica, la típica pregunta: ¿quién implementa las tareas de cuidado? ¿Quién las paga? ¿Cómo se sostiene? ¿Quién las gestiona? ¿De manera centralizada o de manera descentralizada? ¿Cómo se paga? ¿Durante cuánto se paga? ¿Quién la recibe? ¿Quién decide que la recibe? Todas estas preguntas, no sobre todo, y cómo se financian, es cuando uno empieza, pues, a hacer un poco la lectura económica, que yo creo que tiene que ser complementaria de la ético-política. Entonces, lo que he descubierto en estas, digo autoras, porque mayoritariamente son mujeres, con un historial feminista, ecofeminista, absolutamente loable y que uno puede defender, digamos, políticamente, pero que les falta un poco, lo que decimos, una comprensión básica de los rudimentos económicos. Y tú le dices a alguien que no es economista de formación, lo dice con toda la prudencia, con lo cual yo tengo que emitir la palabra economía no siendo economista. Pero no puedes eludir esa realidad y quitártela de encima de: "Ala, esto es neoliberal, esto es capitalista", y ya está. Estoy leyéndome a los decrecentistas, que los tengo aquí, porque mis estudiantes todos quieren saber de decrecentismo. Estoy aquí con el Socai, con el Rixman, con el Turiel y compañía. Y dices, hombre, crecer, no, generar abundancia a través del decrecimiento es una contradicción en los términos. Pues tampoco hay análisis económico de por medio. Entonces, bueno, estoy metido en un debate de problemas de actualidad. ¿Cómo financiar? ¿Cómo se puede hacer viable diferentes éticas del cuidado que yo puedo defender filosófica y éticamente? Me parece que son legítimas esas defensas. Pero el modo, como diría Mises, un liberal y un comunista pueden estar de acuerdo en los fines, pero se diferencian radicalmente en los medios en cómo se logran esos fines. Esto, Me parece una muy bien frase esa visión de la filosofía enfocada en el cuidado de sí, porque creo que los primeros textos donde aparece la palabra filosofía está relacionado con Hipócrates, con un médico que la medicina se dedicaría al cuidado del cuerpo y la filosofía al cuidado del alma. Están los mismos textos originales donde aparece la palabra filosofía, Sí, relacionada eso sí. con Bueno, Hipócrates. yo os recomiendo lectura que está muy bien y que es autora muy conocida, que es Martha Nussbaum. Tiene La Sí, terapia del deseo, de las escuelas sí. helenísticas de los años 90. Y ella utiliza un primer capítulo que es muy bonito, que es el de la analogía médica, ¿no? Es decir, la filosofía y la medicina son campos análogos. Mientras que el médico intenta curar los males del cuerpo, el filósofo se encarga de curar las almas del espíritu, Sí, ¿no? pero Que son también Sócrates eso está en influye en Séneca que también está en sí, Sócrates, que lo recupera después Foucault. cuidado de sí mismo y de los otros, ¿eh? Ujú. He enfocado ahí a todo. Y Esto respecto pensar a... que hay unas conferencias o de lecciones de Foucault que precisamente se titulan Cuidados y de los otros, las últimas lecciones del Collège de France de los años 80, donde Foucault vuelve a Sócrates y a la apología de Sócrates, ¿no? Bueno, haciendo su genealogía de donde cabe rastrear la famosa Epimelae e Autón, que después es la cura sui latina. Y Martha Nussbaum, de alguna manera, también recupera esa lectura junto con Pierre Hadot y la filosofía como terapia. Son tres autores que intentan un poco retornar a esa otra concepción de la filosofía como cuidado de sí, no tanto una filosofía de corte académica, de corte teórico, que es la filosofía que muchos hemos aprendido en las universidades, ¿no? Y también muy acertado también esa visión, esa base económica, ¿no? Muy aristotélica también de buscar unos fundamentos materiales de la felicidad, ¿no?
Y eso tiene que ver mucho con la escuela austríaca que nosotros lo hemos comentado, Hoppe, ¿no? Uno de los principales discípulos de Rothbard, no Milei, el presidente de Argentina, que se dice Sí, discípulo de está en Rothbard, Madrid ahora, ¿no? Creo. sino Hoppe. Hoppe es el discípulo y el presidente de Argentina, Milei, debería conocerlo a Hoppe. Pero Hoppe, como muy bien tradujo Román, él está a favor de de la propiedad privada, pero a unos términos muy elevados, o sea, que todo sería propiedad privada, que está a favor de la independencia de los estados, cada vez más pequeños, ciudades-estado, y, Y de las monarquías, porque y de como el la monarca es monarquía, propietario de todo, se va a cuidar mejor, lo cual va a crea cuidar su una patrimonio. cierta tensión conceptual, ¿no? A la idea Bueno, pero liberal de las revoluciones del siglo XVIII, ¿no? Pero yo te aquí Y quería eso preguntar por esta idea del cuidado, un poquito yendo atrás, tú eres uno de los estudiosos más conocidos sobre el joven Heidegger. Y la idea del cuidado del Sorge en Heidegger, ¿no? ¿En qué se diferencia o en qué se aproxima, ¿no? Y cómo, es decir, yo a Heidegger, desde luego, las cosas que estás contando, no sé si me lo imagino mucho, creo que no, ¿no? Aterrizando demasiado en los problemas, algunos de los que te has referido, y sin embargo, pues él, desde luego, ¿cuál era su idea del cuidado, ¿no? ¿Cuál era la idea del cuidado de Heidegger y qué te separa o qué te acerca, si es que te tienes que separar o acercar, ¿no? Pero ¿qué sucede con ese Heidegger? Y no quiero entrar en la parte del Heidegger de los cuadernos negros y de los comentarios que hizo sobre la realidad. A mí me recuerda un poco a veces como cuando Borges decía que él no me preguntasen de política, que él de eso no sabía, ¿no? Que él era un literato, ¿no? Y ha creado también mucho debate y mucha discusión al respecto. Heidegger habla y escribe mucho del cuidado, ¿no? Pero ¿qué cuidado era el que se refería a él, sí, aquí en tu opinión? lo primero, Heidegger, a pesar suyo, es un filósofo alemán académico. Es decir, Heidegger es un personaje de la filosofía, un personaje de la academia alemana, Sí. como Weber, como Cassirer, como Scheller, como Husserl, como Habermas, como Apel y como Gadamer. Y hacen filosofía, digamos, de altos vuelos, por decirlo así de manera un poco elegante. Una forma de hacer alta filosofía o primera filosofía es hacer diferentes formas de metafísica, hacer diferentes teorías del conocimiento, que es la escuela neokantiana muy conocida, o hacer diferentes propuestas metafísicas fenomenológicas como Scheller, o hacer lo que hace Heidegger, que es muy sugestivo, hacer de nuevo ontología, que es una disciplina que había quedado un poco en el olvido. Entonces, bueno, sin entrar en los detalles, Heidegger obviamente es un post-metafísico, en el sentido, digamos, literal de la palabra. Es decir, después de Nietzsche y de Heidegger, ya no cabe hacer filosofía partiendo de la idea de un sujeto fundante de la realidad. Es decir, no existe una substancia última articuladora y fundante del mundo a la cartesiana, incluso como algún Husserl, sino que parte de una idea muy propia de principios del siglo XX, de este de que bueno, los individuos o la existencia humana se caracteriza por este hecho de estar arrojado al mundo, ¿no? El elemento de la facticidad. ¿No? Para decirlo en términos del primer Heidegger, los neokantianos se fijan en analizar el ámbito de la logicidad, es decir, el ámbito que posibilita que estudia el ámbito de las condiciones de posibilidad de un conocimiento del mundo, y está el otro ámbito que es el de la facticidad, el del ser humano concreto arrojado al mundo y que además tiene que desenvolverse práctica eficazmente con ese mundo. Y aquí es donde Heidegger se le ve un poco el tránsito, el joven Heidegger, de sus primeros simpatías con el neocantismo en el año 14, 15, 16, y progresivamente va trasladando su interés a temas más de corte existencial, vitalista o historicista, que es el ya el Heidegger de los años 19, donde la pregunta fundamental no es cuáles son las condiciones de posibilidad de un conocimiento verdadero del mundo, en la línea kantiana y postkantiana, sino la pregunta fundamental es cómo se desarrolla y se articula la vida fáctica concreta del individuo, ¿no? O cómo el individuo se desenvuelve práctica eficazmente con el mundo que le rodea. Y eso aparece a emerger en los años 19, donde Heidegger técnicamente desarrolla una cosita que se llama una ciencia originaria de la vida, lo que se llama una hermenéutica de la facticidad, o lo que en Ser y Tiempo luego será un análisis de la existencia humana. Y
una característica de estos individuos, de estas personas fácticas y concretas que después se llamarán Dasein a partir del año 23-24, es que, para decirlo en términos coloquiales, las personas no solo pensamos, sino que primariamente actuamos. Y además, ¿no?, que es la prioridad de la acción sobre la praxis, esto Heidegger lo reconoce enseguida, y una característica de toda persona, y esto es una característica de corte ontológico, es decir, un modo concreto y específico de ser de los seres humanos, de un rasgo ontológico de la existencia humana, es que todos, yo diríamos todas, de alguna manera incompleta, borrosa, pretemática, prefilosófica, todos y todas tenemos cierto grado de comprensión de la realidad en la que vivimos, ¿no? Eso es una característica ontológica. Dicho en términos heideggerianos, todos tenemos la capacidad, diríamos casi innata, tenemos la capacidad de cuidarnos práctica efectivamente del mundo que nos rodea. Y ya siempre estamos estableciendo relaciones de cuidado con el mundo en el que nos encontramos arrojados y además comprendemos de cierta manera el mundo en el que estamos arrojados en cada caso. Esto es una idea del joven Heidegger, Camila, que más me llamó la atención para hacer la tesis, más allá de la reconstrucción de las lecciones y los textos y estas cosas académicas que uno tiene que hacer. Y ahora voy a la pregunta que me hacías. Ya el joven Heidegger en los años 21-22 se dio cuenta que el concepto del bios theoretikos, es decir, el modelo clásico de la filosofía que partía del ideal de la vida contemplativa, de las verdades absolutas del universo, había que cambiarlo por el ámbito de la vida práctica. Y aquí Heidegger, como un novedoso, incluso revolucionario lector de Aristóteles, implementa una revolución interesantísima en la historia de la filosofía. El Aristóteles de Heidegger no es el de la metafísica. El Aristóteles de Heidegger es el Aristóteles de la ética nicómaco, de la retórica, de la política. Es comprender al bios desde el ámbito del ámbito de la polis. Es cómo los individuos se comportan práctica y eficazmente en el ámbito del mundo circundante de la comunitas o de la polis. Y ahí Heidegger, al poner el acento más en las determinaciones prácticas que condicionan el modo como en cada caso me relaciono con el mundo, Heidegger elabora el concepto de cuidado. Y esto, para hacer un poco la genealogía, que es donde yo de alguna manera me di cuenta de la importancia que tenía el concepto de la Sorge, tanto en el joven Heidegger como posteriormente en Ser y Tiempo, y yo creo que también está presente en el Heidegger de la técnica, el concepto de cuidado. Está operante, aunque no se articula de manera expresa. Y esto ya para los que sois heideggerianos lo entendéis perfectamente. Todo Dasein está arrojado al mundo, ¿no? Estructura fundamental. Pero la forma en la que yo me relaciono con el mundo es tripartita. Hay tres mundos, o este mundo, como estructura general, se disgrega en tres mundos posibles. El individuo, la persona, el Dasein, tiene la capacidad de relacionarse instrumental, pragmáticamente, con lo que Heidegger ya llama en el año 21-22 el mundo circundante, lo tenéis en Ser y Tiempo. Un Habermasiano lo llamaría el mundo objetivo de las relaciones que establezco con las cosas desde un criterio técnico-instrumental, para traducirlo en términos habermasianos, con el cual me tiré 3 semestres en Friburgo, así que más o menos lo conozco, al bueno de Habermas. Dejémoslo, le tengo mucho respeto, aunque, bueno, dejémoslo ahí. Otra dimensión de esas relaciones prácticas que establezco con el mundo, pues es el ámbito de las relaciones que establezco con los otros, con los que comparto un mundo, la famosa Mitwelt o el mundo compartido. Y una cosa que está en lo joven Heidegger, pero desaparece en Ser y Tiempo, que es donde yo tuve un poco mi clic interpretativo, dice Heidegger, hay todo un mundo propio en la que el Dasein se relaciona consigo mismo. Entonces, esas diferentes formas de cuidarse y relacionarse con los instrumentos y cosas, con los otros y consigo mismo, la estructura que los unifica es la estructura del cuidado. Y por lo tanto, sin dar aquí una clase de Heidegger que no viene al caso, hay 3 modalidades de cuidado que se corresponden con las 3 formas en las que me relaciono en cada caso con el mundo. En el ámbito de mis relaciones
pragmáticas instrumentales con el mundo circundante, yo básicamente me ocupo de las cosas en la forma del Besorgen, que es una variante de la Sorge como estructura fundamental. En el ámbito de mis relaciones intersubjetivas o en el ámbito de mis relaciones sociales en el mundo compartido con los otros, también establezco un cierto tipo de relaciones de cuidado que son las de la solicitud, la famosa Fürsorge. Solicitud, que es el trato solícito con otros. Y el joven Heidegger, que luego en serie y tiempo desaparece, luego os puedo decir por qué creo que desaparece, está todo el ámbito de las relaciones de cuidado que el Dasein establece en cada caso con su mundo propio. Y aquí es donde aparece la palabra que a mí me hizo el clic. Selbstsorge. Y dices, Jesús, tío, te has tirado 10 años haciendo una tesis, 10 años publicando y traduciendo del joven Heidegger. Y nunca se te había ocurrido pararte a prestar atención en el concepto de la Selbstsorge, que está ahí articulada de fondo. Entonces, de las diferentes modalidades de cuidado, a mí en concreto, la que más me ha interesado ha sido el del cuidado de sí. Y ahí reconozco que la lectura Foucaultiana de alguna manera me puso sobre la pista de algo como si que tenía delante de los ojos y que no veía porque estaba preocupado por otras cosas. Pero fíjate que eso ya es Sócrates. Sócrates viene a decir que no hay que hacer el mal porque lo primero que se daña con eso es al propio sí mismo. O sea, hacer el mal, lo que te convierte es tú, empeoras tu alma. No, eso está ya en Sócrates. Sí. Curioso. Luego hay muchas discusiones de por qué Heidegger no recurrió a Sócrates como sí hizo Foucault. Se puede explicar relativamente por la propia formación de Heidegger. Heidegger viene de la escolástica y de la teología. Y él, donde encuentra el concepto de la cura, es básicamente en San Agustín. En San Agustín. El famoso libro 10 de las confesiones, que ahí está el concepto de cura como elemento central. Digamos, el concepto de cura, yo creo que Heidegger lo retoma en gran medida de sus lecturas de San Agustín. Y luego con la en serie y tiempo aparece Séneca. En serie y tiempo creo que aparece Séneca citado fugazmente, creo recordar. Entonces, eso lo tenéis en las lecciones sobre la fenomenología de la vida religiosa, donde Heidegger hace una interpretación de corte fenomenológico del libro 10 de las Confesiones de San Agustín. Y yo creo que ahí es donde arranca, y esa cura agustiniana luego se complementa con la frónesis aristotélica, con la prudencia aristotélica. Que eso os interesa. Gadamer tiene varios textos al respecto muy interesantes y muy inteligibles, muy claros. Me interesa mucho, os buscaré. Luego me das un correo electrónico y te lo paso. Claro, y Gadamer tiene un texto que es la frónesis en Aristóteles, que evidentemente bebe de las fuentes heideggerianas. Que eso es, la frónesis sería ese tipo de sabiduría práctica que te permite decidir de manera prudente la decisión correcta que tienes que tomar en cada una de las circunstancias que son siempre cambiantes y que nunca se repiten, ¿no? Mientras que la episteme es un sabor de lo universal, donde siempre aplicas la regla de manera universal y de manera inmutable, el ámbito de la frónesis es el ámbito del saber práctico, si queréis, del saber situacional, en la que cada vez el hombre prudente sabe aplicar la acción que se adapta mejor a las circunstancias. Pero como tal siempre está expuesta a revisión. Y distinta de la técnica de la Claro, eso en Gadamer lo explica muy bien, hay literatura que sí. Volpi tiene bastante al respecto, yo también he escrito algunas cosas al respecto. Si quieres luego me lo envías por correo electrónico y te doy Sí, con mucho gusto. Volpi, que era tu amigo, ¿no? Pues sí, muy bueno, sí, muy buen amigo, sí. Se me todavía la piel de gallinas, 2007. Impresionante, un gusto leerlo, qué gran estudioso. Bueno, pues conocerlo ya ni te digo. Es de estas personas que te cautivan lo personal y en lo intelectual. Y luego en su vitalidad. Teníamos los dos una pasión loca por la bici. Tengo historias para no contar. Así que purezas inútiles que hacíamos los dos sobre la bicicleta, para que nos encantaba. ¿Ibais monte arriba con la bici o qué? Donde la carretera nos llevara, es aquello. Tú tirabas a pedalear, ya llegaremos. De Volpi no era de aquellos de planificar la ruta. Salimos y lo que nos digan las piernas. Por eso llegábamos siempre rotos, porque por no planificar. Yo que pienso, hablando de lo que al principio hemos empezado, que el filósofo, si se reencarnara de nuevo el filósofo, ¿no?, en una persona actual, yo creo que estaría más cerca del ciclista como vosotros que de un Habermas que va con su chofer, o no, como Habermas ahora, bueno, ya está muy mayor, pero
No, Habermas, a ver, ¿Habermas es un filósofo o un profesor académico ahí que... con Habermas hay que ser justo. Con Habermas hay que ser justo. Ujú, La cosa ujú. que tengas diferencias ideológicas, con Habermas hay que ser justo, la verdad. Aparte que es un profesor muy dedicado a su docencia y a la investigación, yo creo que excesivamente dedicado a la investigación y a la docencia. Yo Habermas siempre mi visión es que es un gran sincretista. Si tú te lees la acción comunicativa, es una síntesis realmente espectacular del pensamiento sociológico filosófico del siglo XX. Igual que el libro del el discurso de la modernidad, ¿no? Son dos libros de Habermas que a mí me encantan. Porque una cosa que aprendí con Habermas, escuchándole cuando alguna vez y empecé a hacer la tesis con él, aunque luego lo dejé, porque me fui de la teoría crítica al joven Heidegger. Él tiene una capacidad, claro, por las muchas lecturas y información que tienes, era un buen sismógrafo. Sabía detectar muy bien los movimientos del momento, ¿no? Visto ahora con la edad que tengo y con la experiencia que tengo y en mi tierna juventud académica, yo no veía con tanta claridad, digamos, el filtro freudo-marxista que Habermas aplicaba a todos sus análisis Ya. sociales. Pero aún así, los análisis que haces son bastante certeros. Luego las soluciones estas éticas del discurso, o éticas dialógicas, a mí creo que es donde Habermas es un poco más flojito. Es donde ves al filósofo bien intencionado que a veces está ligeramente alejado de la realidad y que esto lo puedo decir ahora con cautela y con el infinito respeto que merece la figura de Habermas, con todas mis diferencias. Si tú aplicas el filtro marxista para comprender la realidad del trabajo y de la economía, tienes un grave sesgo y ves la economía de una manera muy, muy sesgada, incluso incompleta. No tenemos las teorías del valor objetivo del trabajo y cosas que vosotros sabéis que no se sostienen. El concepto de la plusvalía es un concepto construido artificialmente por Habermas que no se sostiene. La teoría objetiva de valor no se sostiene. La figura del emprendedor en Habermas desaparece. La figura del emprendedor es fundamental para entender la economía. Entonces, bueno, concediéndolo a Habermas lo mucho que ha hecho, detecto que tiene esas pequeñas lagunas, pues básicamente por su sesgo, creo, ideológico, ¿eh? Y además, bueno, siempre se ha declarado como una figura socialdemócrata, que en los años 80 también una Alemania dividida entre dos Alemanias, una figura de Habermas que invita a la reconciliación, que además Habermas es un hegeliano que le encanta la reconciliación hegeliana, oye, tiene un valor tremendo todo lo que ha producido en torno a esa idea de reconciliación y de ética del diálogo, que hoy en día ya no se utiliza. Creo que la ética de diálogo creo que lo utiliza la ONU y pocos más. La resolución de conflictos empresariales, que hubo una época, como Adela Cortina pensaba, que se podían dirimir a través de una ética ideal del diálogo. Dios, mira, amiga, esto no funciona así, por mucho que los filósofos quieran que funcione así. Las éticas y el cuidado, en cambio, sí que permiten enfrentarse a algunos temas de la empresa con una visión algo más realista. Entonces, esto es un poco mi visión así a brocha gorda de Habermas, del cual ya me distancié hace mucho tiempo, pero que le tengo un respeto intelectual tremendo. De una figura importante en la segunda mitad del siglo XX. Su último libro, este de Historia de la Filosofía que ha publicado, Ya no les eché puedo. un vistazo. Y Ya no filosofía puedes. y fe, ya no puedo. Ya no puedo. Lo vi el otro día estaba volviendo de Salamanca, estaba haciendo el camino, hice el camino de Santiago con bicicleta durante 7 días. Y de Ujú. vuelta, pues volví con mi esposa con el coche y fuimos parando, típico viaje de novios, 3 días, parando aquí y allá, y paramos en Logroño y vi el libro de Habermas, le eché un vistazo y dice, no tengo energías para leerme 1800 Esto, páginas de una historia de 1800 filosofía, páginas. A los 90, ¿no? De escrito, una cosa 90, impresionante. ya no puedo. Aunque le ves, el intento de reconciliar en el fondo filosofía y fe. Aunque Ya. uno no sea religioso y no profese la religión, el concepto de fe yo lo pondría filosofía y creencia, si quieres poner otro término. Ya. Es decir, es difícil vivir en un mundo absolutamente postmoderno y sin valores absolutos o sin verdades Ujú. absolutos. El que lo encuentra por la fe, bien, yo lo encuentro a través de la creencia en ciertos valores humanísticos básicos. Es decir, tiene que haber ciertos valores con cierta pretensión de universalidad que todos seguimos para que haya una especie, digamos, de ligación social. Yo lo que detecto, el individualismo está bien porque te da enormes áreas de libertad, tienes una gran capacidad para autodeterminarte,
pero te faltan un poco los grandes horizontes, ¿no?, hacia los cuales puedes dirigir tu acción. Entonces somos, yo creo que unas sociedades con individuos altamente asociales. Y la propia estructura estatista hace que los individuos cada vez sean más asociales y menos individuos comunitarios. Una cosa, leyendo a Mises, estas cosas, no, más allá del cálculo económico, de la posibilidad del cálculo económico del socialismo de Mises, que es interesantísimo, uno lo que va detectando es que el socialismo, en su afán por controlar, planificar casi todos los ámbitos y resortes de la vida de los individuos, produciría lo que Habermas diría una colonización del mundo de la vida, del mundo privado. Entonces, llega un momento en que el Estado, y esto es Hoppe, que lo entiendes perfectamente, ha penetrado en ámbitos de la vida privada en las que nunca debería haber entrado. Vida privada, familia, amistades, valores. Entonces, cuando tú desmontas todo ese tejido espontáneamente asociativo comunitario de los individuos, que esto ya está presente desde Smith y luego lo recobra muy bien Mises, si tú eliminas todo ese tejido espontáneamente asociativo en forma de familia, cultura, comunidad, tradición, you name it, cada uno lo articula como quiere, dejas a unos individuos absolutamente atomizados, plenamente dependientes de un estado que ya no es del bienestar, sino que es un estado prácticamente de asistencia social. Los individuos se quedan realmente sin elementos vertebradores para unirse como comunidad. Provoca una especie de sociedad anómica, una de las contradicciones que veo en esta especie de socialismo planificador excesivo. Por eso me he ido convirtiendo en un liberal libertario, que, amigo, individuo y propiedad privada y libertad individual. Entonces, el amigo Bastos, que todos escucharéis con los vídeos, mi esposa está haciendo la tesis, va a empezar la tesis con Bastos y tiene la suerte de... Y bueno, pues siento muchas simpatías por la famosa teología de capitalismo, ahorro y trabajo duro, que es con lo que los tres que estamos aquí y los que nos vean después hemos crecido. Hemos crecido con esos tres valores Sin duda. que nuestros padres nos transmitieron, que fueron la encarnación de esos tres valores, que algo dejaron en nosotros, pero Así que en es. la sociedad actual, pues del bienestar, de la digitalización, ha ido diluyendo de alguna manera muy peligrosa y ha puesto grandes nombres o grandes utopías irrealizables. Yo empiezo a verlo después de un recorrido vital. Yo entiendo que mis estudiantes con 20 años sin recorrido vital todavía quieren buscar una especie de utopía colectiva, pero digo, y si yo les pregunto, ¿cuál es el principal valor? No, yo quiero ser libre. Yo sí, pues, para seguir con el argumento. Entonces, para ser libre, tienes que ser independiente o depender de alguien, ¿no? Hay que ser independiente. Pues ya me estás diciendo, si tú quieres ser una persona libre, independiente, estás defendiendo, sin decirlo, la propiedad privada. Tú solo puedes ser libre si tienes cierto ámbito de propiedad privada. Porque si todo depende de que te lo dé un tercero, no tienes margen de libertad. Bastos siempre pone un ejemplo muy divertido. Esto lo hicieron en Chile durante la dictadura de Chile. La dictadura de Chile no tuvo que prohibir a la prensa, que eso sabes que genera un rechazo social. Lo que hizo la dictadura de Chile, que es mucho más sutil, simplemente no le vendió papel a las editoriales alternativas. Y con el mismo efecto, claro, si el papel es una propiedad colectiva del Estado y tú no la puedes adquirir de manera privada y tú no tienes Qué medios de bueno, producción privada como el papel y qué lo bueno. colectivizas, haces un control de la propiedad colectiva, por lo tanto, el hombre no tiene libertad porque no tiene acceso a los medios que en caso de propiedad privada podría ejercer para manifestarse de manera alternativa. Esto de Bastos me encendió los ojos enseguidamente. Qué bueno, qué bueno. Y estoy en China, la barrera de Internet que han hecho allí, que en Sí, el la fondo Internet. es la misma idea, la misma idea. Oye, y a Foucault, ¿cómo llegas a Foucault y qué te aporta? ¿Cuál es el camino que encuentras en él? Bueno, sí, Foucault yo lo encuentro primero a través del diálogo con Habermas, del el discurso filosófico de la modernidad. Luego, en mi época de mi tierna juventud académica, yo hice cuestiones de género. Y claro, Ujú. pues el Foucault de la teoría del poder y vigilar y castigar era Claro, omnipresente, omnipresente. sí, Y entonces, sí, para bueno, mí también. me leí vigilar y castigar y todas estas cosas que uno se tiene que leer pues cuando tiene 25 o 30 añitos. Así es. Y entonces, cuando tú ves que hay estructuras de dominación androcéntrica patriarcal en todos los problemas del mundo, dices, pues ya no es un problema. Si todo eso es producto de la estructura dominante del patriarcado, si todo lo es, nada lo es.
¿no? En el sentido de este maximizador. Y un poco Marte, que era un Foucault muy ideológico. Y, como sabéis, Foucault, pues fueron apareciendo las lecciones o los cursos del Collège de France, han ido publicando, y cayó en mis manos, pues evidentemente, la hermenéutica del sujeto, las técnicas de sí, el texto de la parresía, que es muy interesante, los textos del cuidado de sí y de los otros, que yo tenía una referencia por el primer volumen de la historia de la sexualidad donde se anunciaba, pero después lo articula muy bien en esas lecciones, que además que se lee muy bien. El tema de la biopolítica también está presente en Foucault y de poco a poco fui ampliando un poco mi visión. La idea era, creo que tengo una cierta comprensión de qué significa el cuidado en la filosofía de Heidegger. Creo que el cuidado se puede aplicar a otros ámbitos de conocimiento y, pues si te dedicas a estos temas, lo primero que haces es un poco hacer la genealogía de un concepto. Entonces, en esa genealogía, pues claro, me topé en el siglo XX, pues tú buscas cuidado de sí y haces un poco de búsqueda y te vas un poco a los libros y te aparecen pues 3 o 4 autores que son, digamos, autores fundamentales de referencia. Pierre Hadot, la filosofía como forma de vida, que es el más claro exponente, que fue compañero de Foucault, curiosamente. Sí. El propio Foucault tiene toda esta cosa llamada las técnicas de sí, de los años 79 al 84. Hay un poquito en la Martha Nussbaum, incluso encuentras algo en Slaughterlife, ¿no? En qué hacer con la vida. También tiene textos al respecto. Y entonces ahí trazas un poco la genealogía histórica del concepto de cuidado de sí y te quedas, evidentemente, pues con las, yo digo, sugestivas lecturas que hace este Foucault tardío sobre el cuidado de sí y donde, como os he dicho anteriormente, Foucault, que esto los estudiantes no quieren ver o les cuesta, el Foucault del nacimiento de la biopolítica, un concepto, como sabéis, Expósito y Negri han explotado hasta la saciedad, Sí. se olvidaron de los otros conceptos que Foucault analiza en la biopolítica. No todo es biopoder, biopolítica y biopoblación, como dice Negri, Expósito y Agamben, sino que hay todo un ámbito económico que también hay que analizar. Y eso Foucault lo discutió a fondo. Es una cosa sorprendente cuando te lees el nacimiento de la biopolítica que Foucault cita, que se dice rápido, cita a Hayek, cita a Mises, cita a Menger y cita una cosita de más y cita a Gary Becker, como el Y además lo economista hace, del en mi momento. impresión, a mí me sorprendió con mucha decencia intelectual. O sea, Sí, sí, no hace mucha, sí, sí, una... mucha. Sí, Sí, sí. sí. De hecho, yo ahora, mira, estoy haciendo un articulito sobre las éticas del cuidado y una crítica desde una lectura de la escuela austriaca, ¿no? Que cuando lo acabo os lo Qué envío. interesante. Bueno, a ver, tú has hecho escuela austriaca, es decir, cuando ya llevas un año y medio leyendo, ya ves un poco, ya te sabes un poco el librillo, ¿no? Igual, cuando tú lees Foucault, sabes cómo aplicar el librillo y la teoría del poder a todos los problemas. Cuando es un poco de la escuela austriaca, enseguida sabes cómo aplicar el librillo de la escuela austriaca. Luego faltan los matices, que es lo sugestivo, pero bueno, el típico problema, el problema el problema del conocimiento hayekiano. Es decir, no hay propuesta ético universalista que pueda lidiar con el problema de la información, que está dispersa, que es anónima Vale. y que circula entre miles de personas. Yo lápiz sería el ejemplo claro. Imposibilidad del cálculo económico de Mises. De cualquier ética, cualquier política de éticas del cuidado no puede ser centralmente planificada por ningún Estado, ministerio o organismo central, por la propia imposibilidad del cálculo, ¿no? Puedes De aplicar acuerdo. Mises sin ningún tipo de problema. Y estas cosas van despertado mucho el interés. Es decir, leo estas propuestas con otros ojos. Digo, sí, pero ¿cómo me respondes al problema del cálculo económico y cómo me respondes al problema del conocimiento? Y claro, ahí que quedan. Es una cosa que he descubierto, como todos tienen cortes marxistas o neomarxistas, y lo digo bien intencionados, porque yo no digo no sean, algunos son malintencionados, que son sobre todo los políticos de izquierda, pero la gente normal de la academia, que realmente está sensibilizada por problemas sociales y éticos, que realmente Claro. quiere encontrar una solución a grupos vulnerables, de buen corazón, aplican ese esquema porque no conocen otro que el marxista y neomarxista. Los que venimos de las facultades de humanidades, jamás ninguno de mis colegas en general sabe qué es escuela de austriaca. Yo no lo sabía hasta hace 2 años. Ya. No Claro, sabes cómo te entiendo. entonces cuando tú los lees es otro enfoque posible y como otro enfoque posible te plantea otras preguntas que los otros nos han planteado. Entonces, cuando les planteas las preguntas,
lo primero es que se quedan desconcertados. Claro, no saben qué responder porque nunca le han planteado la pregunta. Claro, porque eso va contra de algunos de los, digamos, profundas asunciones marxistas incuestionadas que se han transmitido generación tras generación. Entonces, claro, los obligas a... El problema es que los obligas a pensar y estos son muy rápidos y buscarán las respuestas correspondientes, pero bueno, yo soy hayekano, construyamos el conocimiento entre todos, ¿no? A mí Entonces, me llamó, tanto me llamó la atención Hoppe, cuando hace 20 años lo invitamos y dio una charla sí, aquí directamente, porque con Jesús Huerta de Soto sí, claro, bueno, otro inglés, otro... lo invitamos porque Sí. estuvo en Madrid y luego se vino aquí a Puerto Mazarrón, en Murcia. Y fue la primera vez que estuvo aquí en España Hoppe. Y tanto me llamó la atención que me dio que pensar, hice yo que no escribo mucho, nada por escrito, hice un librito que se llama así, Realismo Liberal Auténtico en honor a Hoppe, el liberal auténtico de Hoppe. Y ahí puse todas las características de la escuela austriaca, eso hace ya 20 años y cómo lo defiende Hoppe. Eh, Posteriormente vino, unos años posteriores, vino Günther Maske, un filósofo político alemán, y resumió a Hoppe de la siguiente manera. Dice, Hoppe, te montas en un autobús y dice, esto es comunismo, esto es comunismo. Montarse en un autobús público ya es comunismo. Pero está muy bien porque Hoppe es un crítico contra los bancos, contra, bueno, ya hay Jesús Sí. Huerta de Soto. Hay mucha confusión en eso del neoliberalismo y lo que realmente hace Rothbard y Hoppe. Pues Lo que el pasa es que dentro de la único, escuela, sí, dentro de la sí. escuela liberal libertaria, como sabéis, hay muchas sensibilidades. Pues hay más moderados, Bueno, menos moderados, sí, luego sean anarcocapitalistas radicales, libertarios sí. moderados, Como Bastos, sí. liberales tibios, como dice Bastos, de las familias Sí, grandes, desde un Rodríguez Brown a un Rayo, a un sí, Hoppe sí. y a un Bastos, hay una modulación y unas diferencias de detalle considerable. Sí, no sé, yo Rayo, pues le tiro de profesor la teoría monetaria bancaria, pues comprender ciertos elementos de cómo funciona un poco la banca, el sistema monetario, ¿no? Que tienes que darles un tipo de respuesta. Milei está con las mismas. Milei es un narcocapitalista, pero que ahora tiene que empezar a hacer algunas concesiones al sistema porque si no, no puede funcionar. Exactamente, Que exactamente. en el Sí. futuro Estuve su yo utopía... en Argentina la semana pasada hablando con mucha Sí, gente, ¿no? Y algunos incluso que Voy le a habían buscar. votado me decían, no, es que va a hacer lo que dijo. Y yo, ya le has votado para eso, ¿no? Y dice, hombre, no, se le vota, pero luego se espera que se ajuste un poco, ¿no? Que se ajuste. Pues yo hay un librito que si no has leído, aquí estás, porque a mí me pasó algo muy sí. parecido con la escuela austriaca, y a mí ahora me parece esencial, o sea, intelectualmente esencial y vitalmente esencial, y desde luego hay que entenderlo, escucharlo, y luego pues ya se hace lo que se puede, ¿no? Pero hay uno que se llama la mentalidad anticapitalista de Mises, Sí, lo tengo que aquí. es Está aquí. una, a mí me parece una joya, Sí, ¿no? sí, Con sí. Schumpeter, para mí son los dos que me han enseñado a entender al empresario y a saber la función que tiene el empresario, ¿no? En los términos de la modernidad, ¿no? El empresario se hace rico cuando la gente compra mucho barato. Sí. Y no tiene nada que ver con una cosa feudal de poder. Bueno, está muy bien explicado y esto, contraargumentarlo, Es hay que difícil. hacerlo, pero no se lo salta un galgo, ¿eh? No es una cosa. Lo que pasa es que el intento casi siempre de escuchar esto es como si le mentas el demonio a un fraile medieval, ¿no? Pues ya está, no hay más que hablar. La cosa religiosa que lo dice también Schumpeter, no el Ujú. marxismo como religión, claro, a partir de ahí pues no hay más que debatir, es un tema de No, fe. pero ahí tienes a Israel Kirchner y Holcomb es Sí, muy qué buen bueno. libro, la Yo te introducción a la recomiendo economía. y Holcomb te lo recomiendo mucho. ¿Cuál? Holcomb es un austríaco de última generación que tiene mucho. Primero es un gran divulgador austriaco, escribe muy bien. Cualquier cosa que te caiga de Holcomb, Holcomb. 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 Vale. ¿Cómo se escribe? Randall Holcomb. Ah, vale. Y él tiene cosas sobre la figura del empresario, como también Peter Klein, que son los últimos de la escuela austríaca que se han dedicado más al tema de la empresarialidad. Y Holcomb, cualquier cosa que te caiga a la mano, te lo lees. Siempre en perspectiva austriaca, pero muy claro, muy Qué bueno. didáctico y Pues muchas muy gracias. Mira, fructífero. el Lo voy a único buscar. libro así que he escrito yo Ajá, voluntariamente, sí, porque me dio que pensar Hoppe y toda la ajá. escuela austríaca, es Oh, qué este. bien. Ajá. El realismo liberal auténtico, una filosofía política
Este es un perro que tenía yo, Clemón. Bien, pues este libro, Pues con ahí resumo la escuela austriaca Qué y es bien. un diálogo, lo que hago es un diálogo entre el gobierno público y el gobierno privado en una sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es profético porque Javier Milei no lo conocerá, pero Javier Ajá. Milei es un gobernante de una república con criterios privados, ¿no? De la escuela austriaca. Esto Pero hace 20 tú, años. O sea que conozco muy bien a toda la qué bien. escuela de aquí, por lo menos española y bueno, y en general todo Ah, eso. pues mira, Román, Coincidimos en bueno, en son, nuestro son interés. evoluciones intelectuales no previstas, pero que me alegro haberme cruzado en el camino Claro, con estos claro. autores. Bueno, yo no Basto lo sabes, yo hemos tenido aquí. estoy fascinado con esta ¿Mm? conversación, con todo lo que nos has contado ¿Mm? y, verdad, me ha parecido una riqueza que a mí lo que solo me gustaría continuarla, ¿no? En otros ámbitos. Pero no quería dejar de preguntarte, tenemos no tantos Mm. minutos, sobre dónde podemos encontrar escritos de lo que estás escribiendo ahora, ¿no? De estas reflexiones últimas. ¿Tienes ya cosas publicadas que estás, que es Ahora mismo líder de lo que cuentas? estoy revisándolo, ahora mismo, que lo he escrito con un profesor del máster, las éticas del cuidado, reflexiones críticas de la escuela austriaca, en inglés. Buscaremos, no sé si lo ponemos en el Austrian School of Economics o el Journal of Austrian Economics. Ya buscaremos una revista especializada, se lo dejo al profesor de economía. Entonces yo le he hecho toda la parte ético-filosófica y la parte económica la hemos hecho. De teoría económica la hemos hecho conjuntamente. Eso espero que, pues, de hecho me tengo que poner la semana que viene a revisarlo. Ya está redactado el artículo y falta pulir los 4 detalles. Lo enviaremos en junio-julio, espero que se publique a final de año. Esto os lo puedo anticipar, es la cosa más reciente. Y luego, como siempre, el pasado te acompaña, no puedes erradicarlo. Estoy tramitando los derechos de traducción de un texto inédito de Heidegger, que son las conferencias de Bremen del año 49, Ah, bueno, que enhorabuena. son las Qué bien. conferencias que son el preludio a todos los textos sobre la técnica, el engranaje, la cuaternidad y el peligro. Y de hecho, las 4 conferencias se llaman así. Y un texto, bueno, como soy un temerario, me he metido en un laberinto, ya veré cómo salgo. Traducción diabólica, diabólica. Pero bueno, me van los retos, me va la marcha, tengo cierto Pero grado de vitalidad. eso da Y que pensar eso, da que pensar si toda la escuela austriaca no está dentro estoy, del engranaje. sí, pero estoy en estos dos frentes, el académico, clásico, pues y evidentemente la traducción irá acompañado, como conocéis, con mi correspondiente glosario terminológico Sí. comentado, que es casi Magnífico, por cierto, yo, todos los heideggerianos que nos escuchen, el glosario de Jesús eso, Adrián es una esto es, maravilla que todos te tenemos que agradecer a diario, nada. vamos. Eso es un trabajo dentro del trabajo de la traducción y es más Mm. que probable, porque ahora tengo un año sabático después de un duro año de gestión como director del departamento, escribiré un librito sobre Heidegger y la técnica. Eso lo tengo, está Ah, en bueno, yo no es que septiembre. me puede interesar más tus líneas de investigación, lo que estás Vamos a escribiendo, ver, vamos. van paralelos, no sé dónde se cruzarán en algún Es que me momento. encantan las dos, me parecen, vamos, estoy deseando leerlo. O sea, de verdad, y como yo muchos, Bueno, pero vamos, pues si maravilla. quieres, te puedo enviar el boceto, el esbozo del artículo del cuidado y así disfrutas. Bueno, Hoja de. bueno, me encantaría, ¿eh? Pero vamos, pero adquirir los libros como deben hacerlos todos los que nos escuchen, ¿eh? Porque merecen la pena todo lo que escribes, de verdad. Bueno, pues nos agradece. Lo que últimamente ha estado un poco, bueno, 3 años de director de departamento no te permiten ni leer ni pensar. Bueno, estoy, como sabéis, de prosa administrativa y burocrática hasta el gorro y ha Bueno, pasado, he eso es hecho mi cuidado también. contribución. Es un ¿Qué? cuidado que hay que hacer también, ¿no? No, no, Otro hay que tipo de hacerlo, no, cuidado. no, lo he hecho con vocación, dedicación y convencimiento, pero bueno, tenía caducidad, ya ha llegado por fin y ha quedado liberado de las obligaciones. La experiencia ha sido muy grata, yo no sabía que tenía dotes de gestión, pero Ajá. no quiero seguir dedicándome a la gestión. Me gusta más este otro trabajo. Así que, Mira, tus lectores te lo agradecemos. Una sí, pregunta dime. antes de que se cumpla el tiempo. Es el término del último Heidegger sobre la cuaternidad. ¿Qué Sí. quiso decir la cuaternidad Heidegger ahí? ¿Qué quiso decir? Como siempre, Nada hace menos. preguntas para resumirlas en 30 segundos. En 3 minutos, sí. Por eso digo que queda poco tiempo. No, mira, creo que gráficamente, creo que lo logré explicar en casi menos de un minuto gráficamente.
El engranaje básicamente es intentar controlar, dominar, reducir la realidad a partir de criterios técnico-instrumentales. Es decir, reduzco unidimensionalmente la realidad a la aplicación de técnicas instrumentales para controlarla y dominarla. Lectura de la escuela de Frankfurt, parecida a la de Heidegger con la obra de engranaje. Es mucho más complejo, ¿no? Es una estructura estructurante, ¿no? Que de alguna manera permea la forma o condiciona la forma en que vemos la realidad. Frente a esa forma unilateralmente técnico-instrumental de ver la realidad, Heidegger piensa, y esto es la parte filosófica que está detrás, es cómo concebimos nuestra relación con las cosas desde el punto de vista técnico-instrumental. Para Heidegger, si vemos la realidad solo con un filtro o unas gafas instrumentales o de engranaje técnico, las cosas acaban siendo reducidas a bienes producidos o, como dice Heidegger en su texto, a un fondo disponible de reservas. ¿Sí? Todo lo que existe desde la óptica, desde las gafas del engranaje técnico, acaba reducido a un fondo disponible de reservas. Recursos materiales, bienes de consumo También, ¿no? e incluido el ser humano, que se convierte en una parte más del fondo de reservas. Somos manos de obra, somos capital humano, somos personas fungibles, intercambiables, que por parte del círculo del engranaje técnico, que se caracteriza por la circularidad y reemplablecividad constante de sus elementos. No sé, yo me pongo enfermo en la universidad o cojo una baja laboral larga, me reemplazan por otro, por sustituyen por otro. Cuando me jubile, me reemplazan, me sustituyen por otro. Cuando un médico no puede operar, ponen a otro. Es decir, es una estructura ontológica de la realidad, sin connotaciones ético-morales. Si metes una forma que se estructura la realidad. Sabería un avión, lo sustituyes, lo reemplazas por otro, ¿no? Todas las cosas son bienes de consumo que entran en un círculo constante de las unas se reemplazan a las otras, incluido el ser humano. Por tanto, las cosas reducidas a bienes de consumo, dice Heidegger, hombre, no. La realidad de las cosas es mucho más que un simple bien de consumo, una simple mercancía, o es más que un simple recurso. Es decir, el bosque puede ser un fondo de recursos de madera, una mina puede ser un fondo disponible para tener hierro o cobre, ¿no? O una central hidráulica puede ser un fondo para crear energía, pero el río, la montaña, los árboles y las cosas son mucho más que un recurso. Entonces Heidegger, esto si queréis un día lo hacemos ya desde el punto de vista filosófico, elabora una muy interesante fenomenología de las cosas de los años 50. Pensar que Heidegger, aparte del texto de la técnica y el texto clásico de la serenidad, tiene una conferencia que suena así un poco abstracta, que es la cosa, das Ding. Que primero lo que hace Heidegger, dice, bueno, la cosa desde sí misma, cómo se manifiesta. Las cosas, de alguna manera, solo existen, y ahora viene la parte gráfica, en su interrelación con otras cosas. Es decir, las cosas no existen de manera aislada, encapsulada. Las cosas no son substancias cerradas, autodefinidas y perfectas en sí mismas, sino que lo que las cosas son y cómo las percibo y la forma como las cosas se dan en cada caso depende del marco de interrelaciones que estas cosas establecen con otras cosas. Y esto es el famoso Gewirr, cuaternidad. Sí. Hay 4 elementos, bueno, no quiero entrar en los detalles, ¿no? El humano, divino, tierra y cielo. El puente. Cada cosa concreta, como el puente o la jarra famosa, la que habla de cada cosa concreta es un entrecruzamiento de estos 4 elementos que se interrelacionan. El del puente es clásico, el puente lo utiliza el ser humano para pasar de un lado al otro la ribera, tiene un componente material, que es la piedra la que está hecha, que remite a la tierra, permite canalizar las fuentes, los ríos que recoge la lluvia del cielo, y todos los puentes tienen un pequeño crucifijo, que es una especie de buscar la seguridad o protección divina. Es decir, en cada una de las cosas, más allá del simbolismo poético, incluso esotérico, de estos 4 elementos que no me interesa destacar, cada cosa solo existe en el marco del entrelazamiento de estas cosas. Entonces siempre lo pongo un ejemplo que es muy claro, y además se entiende para los que ya tenemos cierta edad. Es decir, las cosas no tienen una esencia inmutable. Lo que cada cosa es depende del marco de relaciones que establece con las otras.
en un juego que Heidegger llama del juego de espejo-reflejo, ein Spiegelspiel, una expresión muy bonita. Ejemplo, y con esto podemos ir acabando. Cuando yo pregunto a mis estudiantes o a gente ya mayor, ¿en qué consiste ser padre? ¿Hay una esencia de ser padre? ¿Hay una forma inmutable de ser padre siempre igual? No. El modo en el que yo soy padre, y ahora en la parte general, depende en cada caso concreto del tipo de relación que establezco con mi hijo o con mi hija. Y lo que mi hijo o lo que mi hija es en ese momento depende del tipo de relaciones que hijo o hija establece conmigo en cada caso, como padre o como madre. Pero como las relaciones son constantes, ese cruce va cambiando y se va enriqueciendo constantemente, porque el modo en el que soy, el tipo de relación que establezco ahora con mi hijo no es el mismo que establezco cuando tiene 22, 25, 28, 30 años. Entonces, las cosas se manifiestan en un constante juego de interrelaciones recíprocas que van cambiando constantemente de manera dinámica. Dicho de manera ya pomposa, y para acabarlo, pasaríamos de una ontología de la substancialidad de corte moderno a una ontología de la pura relacionalidad. Y el Geviert es la pura relacionalidad, que es la parte más filosófica que a mí me interesa destacar. Que eso os lo explico un día, una conferencia entera sobre eso. Muy y bien, Qué maravilla. Pues hagámosla. Sí. Busquemos fecha ya, ¿eh? ¿No? De verdad, me ha Sí, parecido, sí. bueno, Ahora, esto es el Heidegger interno, esto es el Heidegger reconstruido internamente con sus textos y, bueno, y con mi forma de interpretarlo y explicarlo. muchísimas gracias, Jesús, y Muchísimas quedamos gracias, y Jesús. vamos No, de a nada, quedar. un placer. Ahora voy a detener la grabación, pero seguimos hablando para quedar, para seguir el Sin duda, estudio, ¿eh? porque coincidimos en muchas cosas Y ha sido un y es una privilegio y una maravilla, de verdad. Yo y a esto ahora mismo nos escucharán igualmente. tantos y la reescucharé muchas veces, porque ha sido un verdadero, un regalo de verdad. Muchas gracias, Jesús. Pues Muchas nada, gracias, pues Jesús. bienvenido sea. Entonces, es un don del cual no espero ninguna retribución. Muchas gracias. Bueno, Bueno, Jesús, voy a Nada, gracias. que detenerlo. disfrutes la sesión wagneriana. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta Hasta pronto. luego. Adiós. De nada, chao, que Dios, vaya bien. Dios. Corta, corta, paga la